yo entiendo todo, yo lo entiendo, que sí que existe eso y que es una tontería lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ponerlo en la práctica, si es que lo veo como que imposible. ¿Cuál es A estas alturas de la vida, vamos. O sea, sé que sería lo mejor, pero aquí a mí me resulta imposible. Vale, si cada uno de nosotros, ahora como ejercicio mental, intenta evocar un conflicto, algo que realmente nos tiene en sufrimiento, en este momento, podemos ver cómo vamos en busca de la causa en el pasado para ese conflicto. Vamos en busca de la causa en el tiempo, en el espacio, ahí fuera, para ese conflicto que estamos experimentando. ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Vemos como es instantáneo? Sí. Vemos como inmediatamente, en el instante en el que se produce el sentir de dolor, de sufrimiento, el conflicto, en forma sentida, inmediatamente la mente se pone en marcha para ir en busca de algo que pueda considerarse la causa de lo que estamos sintiendo. ¿Lo vemos? Sí. Vemos además cómo la mente hace eso, y hacer eso es literalmente fabricar tiempo. Es obvio que solamente existimos ahora. Es obvio que la mente llena este instante con la verdad presente de lo que soy o una memoria que evoco aquí y ahora. Y es cierto que en este instante yo puedo tener una experiencia real cuando me conozco, o puedo tener una experiencia de conflicto cuando me estoy considerando el final de una línea de tiempo. Como cuando estoy pensando, creyendo que lo que estoy experimentando en este momento tiene que ver con lo que sucedió en el tiempo. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos ver? Sí. No cuesta seguir. Cuesta, pero siguiendo ahora sí, enfocados como estamos, la lógica, nos damos cuenta de que es así como opera nuestra mente. Lo que venimos a hacer realmente aquí no es tanto a experimentar la bienaventuranza de conocernos como la mente unificada, sino a ver cómo opera la negación de esa mente. ¿Qué operaciones hace para negar la unidad? Y una de las defensas en contra de la unidad tienen que ver con la fabricación de tiempo mediante el pensamiento, que es memoria. ¿Se puede ver eso? De manera que, y aquí entramos en el ámbito y en la descripción detallada de lo que hace la mente, que el curso llama ego. Lo que hace esta mente es lo siguiente. Aquí estás tú, en este instante del tiempo, de la línea temporal, experimentando X. Conflicto. Cada uno puede hacer el ejercicio de pensar en su conflicto. Y lo que hace el ego es separar la causa del efecto, diciendo, lo que está causando este sentir, que es efecto, es una causa pasada. Eso es tiempo. Eso es fabricar tiempo. La única existencia que el tiempo tiene es ese ejercicio de evocarlo, ese pensar en él, ese recrearlo mediante el pensamiento. ¿Y si quitas eso? Y se hace con una intención, espera. Se hace con la intención de que este efecto presente, yo, mi cuerpo, mi existencia y mis sentires, no salgan de la línea del tiempo. Continúen en un eje horizontal, siguiendo la lógica del ego mediante la cual nos esclavizamos, nos limitamos de si esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto. ¿Vale? Y el ego, esto no nos lo dice explícitamente, pero la lógica es, y si esto ha sido así, el futuro será exactamente lo mismo. Arrastramos las cadenas a través del tiempo. Dado este evento, por ejemplo, pasado que nos ha traumatizado, lo único que podemos hacer es acarrear nuestro dolor a través de la línea del tiempo.
Y esto es así para enormes traumas en nuestra historia biográfica y también para las pequeñas cosas. Esta es la lógica que funciona en nuestras vidas lineales. De manera que estamos aquí teniendo la sensación clara, la experiencia incluso, por falsa que sea, de que vivimos en el tiempo. Y no nos damos cuenta de que es un ejercicio que hacemos con la mente. ¿Se ve? Pero eso no lo podemos corregir, ¿no? Espera, hay que verlo, hay que entenderlo y comprenderlo profundamente, primero, ¿vale? No está en nuestra mano corregir nada en realidad, pero sí comprender, ¿vale? Tiene que haber una estrategia, tiene que haber un propósito para hacer esto. La mente del ego tiene un objetivo. ¿Cuál es? Si yo separo la causa de su efecto, el conflicto no puede resolverse, ¿no? Si yo estoy padeciendo ahora como efecto de una causa que está alejada en el tiempo y el espacio, yo no puedo sanar nada. Yo soy un efecto. Y además, esta causa es ilusoria. Y ahora vamos a llevarlo a lo específico. Cualquier conflicto que tengamos y cualquier causa que le adscribamos, porque lo hacemos. Yo sufro por esto, porque la vida me hizo esto. ¿Sí? Sí. Pero no es solamente una cuestión de sufrimiento, vamos a dejar los sufrimientos a un lado. Sí. Es que todo está orquestado para que mi percepción no pueda ser otra. Efectivamente. Es decir, la biología, todo me conduce a que yo soy efecto de una concepción en un momento dado. Exacto. Eso no es algo que yo pueda pensar, y si lo pienso, no le puedo dar otra explicación que una explicación científica. Es decir, no puedo alcanzar a otra cosa. Entonces, Con la mente discursiva, ¿no? claro, pero ni con otra, porque no tengo capacidad de hacerlo con ninguna otra. Y siempre que voy atrás, siempre encuentro una causa y un efecto, pero es una causa y efecto que es el mundo el que me hace verlo, no soy yo. O por lo menos yo lo veo, vamos, yo lo siento así, no soy capaz de verlo desde un punto de vista más elevado, un nivel superior, para ver eso como una falsedad, como un invento, como un sueño. No soy capaz de verlo. Bien. Solamente lo veo como una cadena de efectos, pero no solo en mí, y en el planeta Tierra, en el universo, y si veo en una revista científica cómo sucede, no sé, una enana roja, pues es que yo soy incapaz de pensar que eso lo he inventado yo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces no es solamente una cuestión de trauma, sino de que todo alrededor está orquestado para que yo no pueda escapar de esa realidad. Efectivamente. Efectivamente. Es una realidad onírica y es un circuito cerrado completamente, obviamente. Y de hecho no hay nada que demuestre más claramente hasta qué punto esto es así, que cuando vemos, por ejemplo, el quehacer científico y nos damos cuenta de cómo lo que están intentando es precisamente ir a los orígenes, remontando la cadena de pensamiento de causa-efecto, se encuentran con que no hay manera humana de entender la existencia del universo desde dentro, con esa misma mente. Sí, pero dice el curso que el universo no existe. Ahí es hacia donde, vale, ahí es hacia donde queremos ir. Pero lo que estamos haciendo ahora es describir sencillamente, esto que tú acabas de decir es muy ilustrativo, porque efectivamente es así. Esto es un mundo de causas-efectos ilusorias. Por lo tanto, yo me considero efectivamente el efecto de causas temporales. Efectivamente, yo estoy aquí porque he nacido. El universo está aquí porque hubo un Big Bang. Claro, ese es el tope. Antes del Big Bang, ¿qué? La ciencia puede afinar sus instrumentos, y ya lo creo que lo hace, pero no puede llegar ahí, porque eso ya excede los límites del sueño. ¿Vale? Entonces nuestro pensamiento discursivo, esta lógica causa-efecto lineal, lleva hasta ahí. Y solo hasta ahí. Pero a nosotros nos interesa ver esto en función de nuestras vidas biográficas, ¿vale? Porque a nosotros nos puede resultar fascinante el universo,
Pero yo, ahora, con lo que yo estoy experimentando en este instante, ¿dónde están las raíces y las causas de lo que yo siento aquí y ahora? Yo diré, un evento del pasado está generando mi dolor. Era la misma lógica que empleaba el protagonista de la película. Yo estoy sufriendo, estoy experimentando este sufrimiento porque mi esposa murió hace 3 años. Y además, conozco al culpable de la muerte de mi esposa. ¿Te das cuenta? Estamos escuchando al ego razonar. Yo estoy aquí sufriendo, en el año 10.000 no sé cuánto, porque hace 3 años mi esposa murió y el culpable de este evento fue este señor. Así es como opera nuestra mente. Estamos describiendo la esclavitud a la que nos tenemos sometidos. Estamos describiendo nuestra adhesión a un sistema de pensamiento que, sin decírnoslo, está intentando que nuestro sufrimiento se perpetúe en bucle. ¿Podemos ver? Pero no vemos en la salida. Vale, efectivamente. Primero hay que describir ese estado de cosas suficientemente, para generar un clima lo suficientemente opresivo. La puerta está cerrada, ahora vamos a echar la cortina, vamos a apagar las luces, para que se genere el deseo de salir. Esa voluntad de salir es la que pone en marcha un proceso. Ya visteis lo que pasó aquí, ¿no? Se vio con una lágrima de los profetas y empezó un proceso de sanación. Es una analogía muy hermosa, una metáfora muy hermosa de lo que estamos haciendo todos aquí hoy. De alguna forma nos hemos dado cuenta del encierro. Nos hemos dado cuenta de que nunca hemos podido acceder a un nivel mental diferente. Nos damos cuenta de que hemos estado esclavizados en una línea, completamente contraídos en esa lógica causa-efecto. Y estamos hartos. Nos hemos quedado sin sentido, sin propósito. Nos parece todo, el curso emplea mucho esta palabra fútil. Nos parece todo una futilidad. ¿Queréis decir algo? Sí. Pero la misma película no nos pone en una situación muy parecida a la que, en mi caso y en muchos casos reales que conozco, por decirlo de alguna forma, el protagonista para empezar a ver que hay otra forma de ver la realidad necesita una catarsis, por decirlo, bueno, que se muera su mujer. Cada uno nos hemos caído del caballo de forma abrupta. El curso no dice que tenga que ser abrupta, pero yo conozco a casi todo el mundo que cae, o sea, casi todo el mundo que empieza el camino, lo empieza porque se cae de una manera abrupta. No sé si es una casualidad de mi círculo o de mi percepción, o es mayoritario. Creo que tú en algún momento, cuando nos has hablado de tu pasado, también más o menos lo has insinuado. Es decir, ¿qué pasa? Es que hace falta caerse abruptamente para poder ver el camino, o es que somos tan burros que si no lo vemos. Más bien por ahí vayamos. La cosa es que no es necesario sufrir en absoluto. Nosotros vemos grados de niveles en el sufrimiento. Hay sufrimientos que son catárticos, que son abruptos, y hay sufrimientos que son sencillamente una insidia, ¿no? una sensación de insatisfacción crónica, de apatía, de desesperanza, que no llega a niveles enormes, pero bueno, que ahí está. Y hay veces en las que el camino espiritual se inicia a partir de una experiencia en la que tenemos un atisbo de un nivel diferente de esta línea. También puede suceder por eso. Pero es cierto que estadísticamente, digamos que es mayoría el que tengamos que experimentar un sufrimiento abrupto, como tú lo llamas, para empezar un camino. Y es precisamente después de haber intentado solventar por nuestra cuenta el problema, que no puede ser resuelto por nuestra cuenta, porque por nuestra cuenta lo que hemos hecho es plantear el problema como no es. Y eso es una forma segura de asegurarse de que el problema no se va a poder resolver. Si yo estoy sufriendo debido a una causa del pasado, que está alejada de mí en el espacio y en el tiempo, si yo soy la consecuencia de eso, yo no tengo solución. Puedo buscar alivio, y el mundo ofrece 1000 alivios, ¿no? 1000 remedios de distracción. Y seguimos en la lógica de no encontrar. ¿Vale? De manera que
generalmente, aunque no es imprescindible que sea así, pero generalmente necesitamos no solo sufrir, sino intentar arreglar por nuestra cuenta nuestro sufrimiento el tiempo suficiente hasta que nos rendimos. Porque nos damos cuenta de que no sabemos hacerlo. ¿Vale? Esto es una experiencia muy común, ¿no? Sí. Es así, pero común. es así, sí. Ahora vamos a hablar de otro tipo de causas. Hasta ahora hemos estado hablando de causas horizontales, lineales. ¿Vale? Causas temporales, por tanto. Causas que engarzan con sus efectos el pensamiento y que son todas ellas por igual falsas. Es lo que está en la frase de Jesús cuando Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios, no el Hijo de María y José. Es decir, le estaba diciendo, ¿vale? Yo soy el efecto de una causa presente y eterna. No soy el efecto de una causa temporal. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Vale? Luego ahora vamos a ver cómo salimos de ahí. Decía Luis, ¿cómo salimos de ahí? Primero tenemos que entender lo que estamos haciendo. Por eso hemos hecho esta descripción. Esta descripción de la opresión, de la esclavitud, del condicionamiento, de la ignorancia, de la oscuridad, del sufrimiento, de la muerte. Estoy buscando golpes de efecto. Pero hay otro tipo de causa. Una causa que no opera, puesto que tenemos que entendernos, a nivel horizontal, sino a nivel vertical. ¿Vale? Vamos a intentar ver qué pasa ahí. En esta relación causa-efecto cambia todo, porque resulta que en el extremo está mi cuerpo y su estado, sea este cual sea, de sufrimiento o de placer, condicionado. Él decía, él igualaba, no sé si os habéis dado cuenta de que cuando él hablaba del placer y la luz le preguntaba, ¿placer? Él decía, sí, felicidad. ¿No? Equiparaba placer y felicidad, que es lo que hacemos los humanos, creemos que es lo mismo. Y claro, placer es la versión del ego de la felicidad, una contraparte del dolor. Un cometa, vamos buscando el placer, pero llevamos en la cola el dolor, inevitablemente, van juntos. ¿No? Entonces, aquí estamos nosotros con nuestro placer eventual o nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro miedo, nuestro conflicto. Y aquí estamos escuchando esta voz del ego que nos dice: tu sufrimiento lo causa un evento pasado, externo a ti. Este es el culpable de lo que a ti te pasa aquí. ¿No? Pero también tenemos instalado en la mente otra voz, la voz que da el Espíritu Santo, la fuente de inspiración universal, la mente recta, que nos dice: no puede ser que la causa y el efecto estén separados, eso es un truco, eso es el tiempo, ese es el propósito del tiempo. Lo que estás experimentando aquí tiene una causa, que la mente, en este mismo instante, lo está eligiendo. Aquí es donde está la responsabilidad, Yuki. Ahí, aquí, a este nivel. ¿Vale? A este nivel era en el que se estaba produciendo la instrucción en la película. Y ahí era donde cada uno de los personajes en los que se había transformado la luz abstracta él decía continuamente: yo no quiero estar aquí. Pero él decía una y otra vez: tú existes aquí, le decían, ¿no? Tú existes aquí. Que es lo mismo que decir: tú estás eligiendo existir aquí. ¿Vale? Vale, esa es la clave, ¿vale? Esta es la gran clave, no solamente en esta película, para nuestras vidas, es la clave de nuestra liberación. Somos el efecto de una causa presente y estamos así de unidos. El efecto y la causa están unidos aunque no se vea. Yo no puedo estar teniendo esta experiencia con lo que sea que contenga
si no la estoy eligiendo deliberadamente? Eso es responsabilidad real. Sí. Sí. Salir de la causa es elegir de nuevo. Sí. Ahora lo vamos a poner todavía más detalladamente. ¿Vale? Cuando yo me doy cuenta de que soy mente, no cuerpo, cosa que el curso nos dice hasta aburrirnos y sangrar, no eres un cuerpo, no eres un cuerpo, no eres un cuerpo, y como hay un filtrado kilométrico, nos parecen palabras bellas, hermosas, pero no parece que estén hablando de nosotros. No soy un cuerpo, es literal, soy mente dormida, y como estoy dormida sueño que soy cuerpo. Y el motivo por el que estoy dormida es porque tengo culpa. Y mi culpa me lleva a tener un sueño de castigo. Un sueño en el que he perdido mi poder, en el que me he convertido en el enemigo de mí mismo. Un sueño que siempre adopta esta forma. Yo frente al mundo. Yo padeciendo el ataque de un mundo que me victimiza. Siempre. Es un caso de guerra contra mí mismo. Es un caso de escisión de la unidad en sujeto y objeto. El curso lo pone víctima, victimario. ¿Y quién está teniendo ese sueño en el que aquí tenemos, no? Yo con mi sentir en este instante y el mundo que ha causado, victimario, el mundo que ha causado mi sentir. Esta es la forma que adopta el sueño. Podemos llevar esto a la experimentación, al laboratorio de nuestro perdón, de nuestra vida. Siempre yo estoy sufriendo, siempre yo estoy experimentando un sentir que está siendo causado por una fuerza externa. Siempre. Siempre soy un efecto del mundo. ¿No? Vale. Ahora, el estudiante de curso de milagros empieza a escuchar. No. Este curso no hace ningún tipo de concesión a una ilusión. Este curso no va a transigir. Este curso no va a hablarte como si existieras en forma de persona, de cuerpo. No lo va a hacer. No va a compartir tus ilusiones limitantes. No va a compartir tu sueño de culpa y castigo. El Espíritu Santo te ve tal como eres. Te ve como mente. Y te dice, la culpa que contienes está dando lugar al sueño en el que te percibes como un cuerpo victimizado. Y te ofrece una herramienta, el perdón. Y hemos hablado muchas veces del perdón como algo que sucede cuando estamos hartos de sufrir, hartos de intentar salir del sufrimiento por nuestra cuenta. Cuando finalmente podemos deponer las armas de la arrogancia y decir, no tengo ni idea de cómo sacarme a mí mismo de aquí. Quizá hay otra manera de ver esto. Y entonces, de una manera o de otra, se pone en marcha un proceso. Se instaura un proceso que ni siquiera sabemos muy bien. Es fascinante escuchar los relatos de cómo las personas se encuentran con el curso de milagros en sus vidas, ¿no? Cuánta gente dice, pues yo me lo compré y luego no lo entendí y luego lo puse a calzar una mesa o lo puse en una librería y de pronto un buen día parecía que el libro me llamaba y entonces lo abrí y entonces comprendí. Cosas así se escuchan continuamente. Y eso sucede porque la mente, harta de castigarse en su sueño, de enajenarse de sí misma, identificada con un cuerpo sufriente, decide, ahora quiero que mi sueño contenga también una manifestación de mi deseo de recordar quién soy. ¿Vale? Un sueño feliz. Hacia ahí nos lleva. Entonces sucede algo. Nos compramos, por ejemplo, el libro de un curso de milagros. O cualquier otra técnica espiritual que aquí hablamos de eso, ¿no? Me compro el libro. Me compro el libro quiere decir que ha aparecido en mi sueño de castigo un elemento extraño. Un símbolo
que ya no es un símbolo que representa el miedo y la culpa, sino que representa mi deseo de salir del miedo y la culpa. Eso es lo que es un curso de milagros, un símbolo. ¿No? Y entonces abrimos este libro y este libro empieza a decirnos, bueno, estás enredado en una alucinación, tienes una mente que está enferma, tienes una mente que está psicótica, y aquí nos conviene también mucho aceptar que es literal. ¿No? Estamos teniendo una alucinación y no podemos esperar entenderla desde dentro, porque desde dentro no se puede comprender. Y no va a haber ningún personaje de la alucinación que nos venga a explicar lo que sucede. Por tanto, se nos dice, se te va a poner a tu disposición un guía. ¿No? Esto sucede en todas las técnicas espirituales. Se le puede llamar a este guía el testigo ecuánime, se le puede llamar a este guía, en fin, cualquier instancia que nos saque del ámbito o del nivel de la mente que opera de esta forma kármica, causa-efecto lineal. ¿Vale? Entonces, nuestro guía, los estudiantes de un curso de milagros, se llama el Espíritu Santo, o mente recta, o voz que habla por Dios, por la unidad. Es una voz en la mente que cuando logramos acallar la voz que nos está continuamente señalando las causas que nos victimizan, en un diálogo interno diabólico e incesante, cuando logramos acallarlo suficientemente, ese diálogo nos susurra la verdad de nuestro ser. No es otra cosa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra en nuestras vidas específicas y nos da soluciones específicas sobre si tenemos que casarnos o no, o si tenemos que... No. El Espíritu Santo sencillamente está ahí recordándonos la única solución a todos nuestros problemas por igual. Que de una vez sepamos quiénes somos. ¿Y quién soy? Si no soy un cuerpo efecto del tiempo o de un mundo externo, ¿soy mente? ¿Soy mente culpable? ¿Soy mente que cree en la culpa? Eso nos dice el curso. Soy mente que cree en la culpa, en la realidad de la culpa. Soy mente que cree en la realidad de la culpa porque cree en la realidad de la separación. ¿Y por qué creo yo en la realidad de la separación? En este momento me diré, pues porque no veo sino separación por todas partes. Ahora mismo no veo sino cuerpos. Y el universo y los científicos lo miran así, o lo miraban así en el pasado, no es sino una colección de objetos. Luego, la unidad se ha transformado en separación. Me parece lógico, porque mis sentidos me muestran esa realidad. Motivo por el cual el entrenamiento con el curso tiene que empezar poniendo en duda lo que percibes. Pero antes de empezar a estudiar con el curso de milagros decimos, la percepción me muestra un mundo real, que es igual para todo el mundo, es el mismo mundo para todo el mundo. ¿No? Sin embargo, las enseñanzas espirituales del curso de milagros empieza a hacer que nos preguntemos si eso es cierto. ¿Es verdad que hay un mundo sólido, real, existente ahí fuera, con el que te comunicas a través de tus sentidos, de tu percepción, de tu interpretación, o de tus sentidos, o lo que percibes es una interpretación basada en tu estado mental, en lo que tú crees? El curso hace esta pregunta. El curso hace esta pregunta desde que empezamos el entrenamiento en la lección número 1. Para desmantelar, no sé si conocéis la obra de Castaneda, ¿no? Como la conocéis, la obra de Carlos Castaneda, cómo entrenó como Don Juan le entrenó en un camino místico. Y lo primero que hizo al principio, porque él estaba tan convencido, él era un científico, era un antropólogo, y estaba muy arrogantemente convencido de la verdad tenía certezas con respecto al mundo, creía que sabía. Y lo primero que hizo fue darle plantas de poder para hacer que su percepción del mundo, su descripción del mundo tan firme, tan arrogante, se pudiera romper. Pues el curso hace exactamente lo mismo con nosotros. El curso nos pone en situación de dudar y confrontar continuamente nuestra percepción. Porque nuestra percepción sigue esta lógica siempre. Y el curso quiere que empecemos a dudar de esto, para que entonces podamos acceder a este nivel en el que tenemos acceso a una causa presente para nuestra experiencia.
desde aquí podemos responsabilizarnos. Si yo estoy experimentando esto, es porque lo estoy eligiendo. Y si lo estoy eligiendo es porque lo deseo. Por tanto, ya en el ámbito del curso no se sostiene que nadie pueda decir o escudarse en estoy sufriendo por lo que me hicieron, o por lo que yo hice, por lo que la vida me hace, o por... Ya no se sostiene. Ya no. Porque una y otra vez esta creencia, cuando hacemos la lección del día, cuando nos reunimos con otros estudiantes, cuando asistimos a encuentros como estos, o cuando sencillamente solos en casa leemos el libro, una y otra vez se nos está corrigiendo para que podamos cambiar de un eje horizontal completamente impotente, inoperante, a un eje vertical, donde se nos invita a decidir de nuevo. Es aquí. Aquí es donde somos responsables, aquí es donde elegimos de verdad. Aquí nos perdemos en decisiones ilusorias. Aquí elegimos algo que cambia completamente nuestra experiencia. Elijo culpabilidad, tengo sueños de castigo. Elijo inocencia, tengo sueños felices. Pero ahí no para nuestro camino. Eso es, digamos, que la última fase de nuestra experiencia perceptual. Sueño feliz, percepción sanada. Una vez que hemos llegado a ese estado, que es un estado espiritual altamente evolucionado, un estado en el que podemos decir, hágase tu voluntad, un estado en el que experimentamos paz y experimentamos dicha, entonces estamos listos para acceder a la causa real. Volver a la relación santa, a la relación de unidad, en la que Dios, causa, y su Hijo, Cristo, la mente, efecto, están unidos. Por eso la luz abstracta no entendía cómo se puede jugar un juego en el que yo desconozco el resultado. Si no hay tiempo, si causa y efecto están unidos. Por eso la ley del cielo es dar y recibir, es lo mismo. Pero lo mismo instantáneamente. La creación es eso. Yo deseo algo en unidad, en conocimiento, y eso es